Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Ulises, donde hoy vamos a tratar un tema que últimamente está sonando mucho en los medios de comunicación, el colapso. Y es que el agotamiento de los combustibles fósiles está provocando un aumento espectacular en los costes de la energía, y esto afecta a muchos otros sectores de la sociedad y de la economía, provocando una reacción en cadena que está empezando a hacer que todo el sistema se tambalee. Hace ya décadas que muchos científicos y activistas nos vienen avisando de que el crecimiento económico infinito no es posible. Tampoco es que haga falta ser científico. Para empezar, me gustaría aclarar la idea de que el crecimiento de las últimas décadas ha sido gracias, entre otras cosas, a fuentes de energía baratas, es decir, el petróleo y otros combustibles fósiles han sido la base de la economía y del crecimiento continuado de estas últimas décadas. Eso nos permitía unos costes de producción muy bajos, lo que unido también a la explotación en terceros países y demás, pero bueno, ese es otro tema al que no nos vamos a meter ahora. Es decir, la producción y el transporte de mercancías se podía realizar de una manera bastante económica. Ahora que el petróleo, el gas y el carbón se están empezando a acabar, aunque esto tampoco es del todo cierto, todavía queda mucho petróleo, por ejemplo, pero es mucho más complicado y más caro obtenerlo. Lo que se está acabando es el petróleo económico, digamos, el que es rentable. Peak oil. A esto le sumamos que cada vez somos más personas en el planeta consumiendo, tenemos un cóctel explosivo. Es decir, cada vez tenemos menos recursos y más población. Y, aún por encima, queremos un crecimiento económico infinito. Os voy a leer una cita de Emilio Santiago, un antropólogo climático del CSIC, y que nos habla de la curva de Hoover. Es decir, la famosa curva de Hoover, que no es una teoría especulativa, sino un hecho contrastado, permite entender estos procesos. La termodinámica impone que la extracción de un recurso comienza a declinar a partir de cierto punto de modo relativamente irreversible. Este punto lo habríamos sobrepasado para el petróleo convencional de buena calidad antes de la crisis del 2008 y estaría próximo para el gas natural, lo que explicaría que todo vaya socioeconómicamente a peor. Vale, entonces las fuentes de energía son cada vez más caras, es más difícil extraerlos, más complicado y más caro. Y por otro lado, estas fuentes de energía, estos combustibles fósiles en los que hemos basado toda nuestra economía durante las últimas décadas, tienen otro pequeño problemilla: cargarse el planeta, básicamente. A día de hoy sabemos a ciencia cierta que la quema de combustibles fósiles es la razón principal detrás del cambio climático. Y esto está generando gravísimos problemas ahora mismo y va a generar problemas muchísimo mayores en el futuro cercano. Ya no estamos hablando de décadas o siglos más adelante, sino que cada año estamos viendo cómo el clima es más complejo, más adverso y es más difícil vivir en el planeta. Tenemos sequías, inundaciones. Decir también que los responsables directos de la obtención de los combustibles fósiles desde los años 80 del siglo pasado ya sabían que este cambio climático se iba a producir debido a la quema de esos combustibles fósiles y lo han ocultado una y otra vez, hasta que ahora mismo pues ya no es posible ocultarlo más. Pero bueno, eso es otra historia y si queréis saber un poquito más sobre ello podéis pinchar por aquí, por este link. Lo voy a poner por ahí. Es decir, estamos viviendo una auténtica distopía en directo. Aquí tenéis una pequeña selección que voy a leer así muy rápido de titulares del mes de octubre de 2021. El desabastecimiento paraliza la economía de Estados Unidos en vísperas de la temporada de compras navideñas. La crisis energética está provocando escasez de magnesio, materia prima esencial para las aleaciones de aluminio indispensables en la industria automotriz. El sector alimentario alerta de una subida de precios, lo que viene es peor, nuestros márgenes son pequeños y los costes se disparan. La construcción, en alerta, el 40% de las empresas ha cancelado o paralizado obras por el encarecimiento de los materiales. La mitad de proyectos de paneles solares se cancelarán en 2022 por el alza de las materias primas. Las estaciones de servicio de China racionan el diésel que se suma a la compresión de la cadena de suministro. Suiza prepara a su población y empresas para un colapso energético invernal. Locura de precios en el cobre, el descuento de los futuros alcanza los $1000 por tonelada. La crisis energética hace tambalear las fábricas textiles de Portugal, una pieza clave para Inditex, Sociedad Textil Lonia o Bimba y Lola. Moldavia declara el estado de emergencia por la crisis del gas. Austria, preparando el apagón eléctrico indefinido.
Pues sí, todos estos pesimistas augurios de científicos que hace décadas nos venían avisando de este colapso energético y social se están cumpliendo ya. No está claro si es que no queremos verlo o no sabemos interpretarlo. Lo que está claro es que ya nos lo estamos comiendo con patatas. Las explicaciones a esta complicada situación que ya estamos viviendo son principalmente dos. Para unos se trata de una crisis coyuntural más, un pequeño bache en el camino debido al parón por la pandemia. Es decir, no es más que un pequeño bache temporal que solucionaremos rápidamente. Para otros, sin embargo, se trata de una crisis estructural, es decir, el comienzo del fin del capitalismo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Es evidente que la mayoría de la población se decanta por esta primera de las opciones. Casi todo el mundo prefiere creer que se trata de un pequeño bache y de que no va a pasar nada, en unos años volveremos a los niveles de consumo de toda la vida. En esto quizás tenga mucho que ver la comodidad de ciertos sectores de la sociedad y también el lavado cerebral continuo de las últimas décadas por parte del sistema neoliberal. Toda la información que recibe un ciudadano medio proviene de unos mismos canales de información habituales, unos medios de comunicación que están organizados como oligopolios. En España, por ejemplo, tenemos a Mediaset y a A3 Media, Grupo Prisa también por ahí. En todos estos medios de comunicación, que son los que construyen un poco la ideología y la forma de pensar de la sociedad, el colapso no es una opción. Casualmente, los mismos dueños de estos medios de comunicación son también dueños de fondos de inversión y de otras empresas que se lucran constantemente de jugar al crecimiento infinito. ¿Qué pasaría si los gobiernos salieran y dijeran que el crecimiento económico no puede ser infinito y que deberemos empezar a decrecer, a consumir menos energía? Como dice Antonio Turiel, doctor en física teórica y experto en oceanografía y investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, si los gobiernos dicen la verdad, la consecuencia inmediata es que la bolsa se derrumba. Porque si dices la verdad, estás diciendo que el crecimiento económico se ha acabado. Si dices la verdad, reconoces que la cantidad de energía de la que vamos a disponer no va a aumentar y por tanto la economía no puede crecer. Ahora mismo, por ejemplo, en Glasgow están reunidos los principales mandatarios mundiales, jefes de Estado, jefes de gobierno, directores, CEOs de grandes empresas multinacionales y demás, debatiendo cuáles son las medidas que deberíamos tomar para frenar o mitigar el cambio climático. Sin embargo, para ellos nunca es una opción el decrecer. La única opción que se está buscando desde las grandes esferas es seguir creciendo económicamente, pero le ponemos un bonito barnizado verde alrededor y solucionado. De este modo llegamos un poco a las dos posibles soluciones que tendríamos ante esta compleja situación. Por un lado tenemos a los tecno-optimistas y por otro lado tenemos a los colapso-pesimistas, que son gente súper aburrida. Los tecno-optimistas están convencidos que la solución al cambio climático vendrá dado de la tecnología. Para estos tecno-optimistas, las energías renovables serán la solución de todos nuestros problemas. Es decir, la energía barata que antes conseguíamos a base de extraer combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, ahora la vamos a conseguir sin problema ninguno gracias a los paneles solares o a los molinillos de viento, por ejemplo. Es decir, para ellos esto no es más que un pequeño bache y el capitalismo será capaz de readaptarse una vez más sin ningún problema. Ahora bien, esta teoría tiene un pequeño problemilla, a ver si pequeñito. ¿Cuál es ese problema? Pues básicamente que estas nuevas tecnologías verdes también necesitan de minerales estratégicos y materias primas básicas que tampoco son muy habituales en la naturaleza. El coltán, el litio, el níquel, las tierras raras y otro tipo de minerales estratégicos que son imprescindibles para todas estas tecnologías verdes tienen algo en común. Son muy escasos en la naturaleza y su extracción está reducida en muy pocos países. Por ejemplo, para convertir la energía solar en energía eléctrica que podamos consumir, nos hace falta una bonita placa solar. ¿Qué necesita esa placa solar? Pues un montón de minerales de los cuales tampoco nos sobra en la Tierra. Entonces, cambiamos la escasez de petróleo por la escasez de litio, por ejemplo, para las baterías. Otro de los sectores que se está viendo directamente afectado por este espectacular aumento de los precios de la energía es
un bien tan básico como la alimentación. A día de hoy la agricultura y la ganadería industriales dependen sobremanera del uso de maquinaria de todo tipo alimentada a gasoil, así como también de fertilizantes químicos que aportan los nutrientes y minerales imprescindibles tanto para los cultivos de consumo humano como para los industriales o los dedicados a la producción de piensos para ganadería. Y su precio no deja de aumentar en los últimos meses. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el espectacular aumento de los fertilizantes nitrogenados, que son imprescindibles para la actual agricultura alimentaria a gran escala, no así para la permacultura. Es decir, el mercado alimentario actual se basa también en el petróleo, tanto para la producción de esos alimentos como para su posterior transporte. ¿Y qué pasa si no podemos controlar esta escalada de precios en la alimentación? Pues sí, que va a haber desabastecimiento de alimentos en muchos lugares del planeta. Que sí, que el capitalismo ha hecho muchas cosas buenas por nosotros, nos ha permitido reproducirnos al límite, nos ha permitido gestas increíbles, nos ha permitido vivir muy bien a algunos, pero también nos ha llevado a niveles de desigualdad, de explotación y de sufrimiento nunca antes vistos. Y dependiendo de dónde hayas nacido, pues habrás visto una cara más amable o más bruta del sistema actual en el que vivimos. Y, otro pequeño detalle, no es sostenible. Por mucho que se quiera decir que sí o que las nuevas tecnologías nos van a permitir que sea sostenible, no es así. No podemos mantener el nivel actual de consumo. No hay otra. Es decir, la única opción que tenemos es decrecer, consumir menos energía. No significa ser pobre, que todos nos hagamos pobre, volver a las cavernas, desconectarnos de internet, que no haya electricidad, agua, comida. No, no se trata de eso. Se trata de garantizar los bienes básicos indispensables y tendremos que aceptar que todo lo que sea a mayores pues son lujos que deberíamos recortar. ¿Para qué le hace falta al señor Amancio Ortega 17.000 millones de euros? ¿Me lo explica alguien? ¿Qué haces, Amancio, con 17.000 millones? ¿En serio? ¿Qué haces? Pero aparte de todo esto que te puede parecer mejor o peor, lo que es evidente y estamos viendo a día de hoy es que este sistema nos ha llevado a un callejón sin salida. Es decir, nunca antes en la historia se había puesto en peligro la sostenibilidad completa del planeta por culpa de una especie. Eso dice mucho del camino que hemos seguido para llegar hasta aquí. Conocemos el capitalismo, sabemos de lo que es capaz y de lo que no, sabemos su parte positiva y su parte negativa, y también sabemos que no se puede sostener a día de hoy a nivel ecológico, porque sí, es evidente que si seguimos con este ritmo actual de consumo y de quema de combustibles fósiles, para el año 2050 el planeta Tierra tendrá como mínimo 2 grados de temperatura más. Y esto hará que el planeta Tierra sea prácticamente inhabitable, o al menos gran parte de las zonas que ahora son habitadas pasarán a ser inhabitables. Si analizamos todos estos factores juntos, llegaremos a una conclusión, y es que no podemos seguir funcionando como lo hemos hecho hasta ahora. El cambio podrá ser más profundo o menos profundo, podrá ser una readaptación del propio sistema o podrá ser un cambio total y radical. Eso está por verlo, pero lo que parece evidente es que sí, estamos colapsando como sociedad. Para muchos el colapso es el Armagedón total, la destrucción, el caos, fuego por las calles, no hay comida, pero nadie ha dicho que tenga que ser eso. El colapso tampoco es un botón rojo que aprietas y ya está, ya hemos colapsado, sino que será un proceso largo y complejo. Inciden tantos factores sociales, tecnológicos, políticos y demás que es imposible prácticamente saber hacia dónde se va a dirigir en los próximos años o en las próximas décadas. Bajo mi punto de vista, las rutas principales que tenemos ahora mismo por delante se podrían reducir a 2. Ahora bien, esas 2 tienen miles de ramificaciones y formas de entenderlas, pero prácticamente serían estas 2. 1. Seguimos manteniendo la misma pirámide social en la que estamos viviendo, y la gente que está en la parte alta de esa pirámide social, la que tiene el control total de los medios de producción, de los medios de comunicación, de las fuerzas de seguridad y demás, pues consigue mantenerse en el poder y para ello hace pequeñas readaptaciones o nuevas versiones del sistema actual que conocemos.
Ahí tenemos el ecofascismo, dictaduras de todo tipo, un sistema neoliberal 4.0. 2. La segunda de las opciones, que es la que a mí me gusta un poquito más, y vendría a decir que la pirámide social en la que nos encontramos, pues la base dice hasta aquí hemos llegado y consigue rebelarse y mandar a tomar por culo a los que están arriba. Para eso hace falta un gran nivel de organización y voluntad. El colapso no es malo, amigos. Colapsemos juntos. Personalmente, y aunque me cuesta aceptarlo, creo que es bastante más probable la primera de las opciones. Aunque evidentemente a mí me gustaría más la segunda. ¿Por qué? Porque me gusta el caos, la muerte y la destrucción. Pues no, me gustaría que el sistema colapsara porque eso nos permitiría hacer las cosas mejor. Y sobre todo para evitar el cambio climático. Es decir, el colapso da mucho miedo así de primeras, pero también es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Tenemos los medios, la capacidad, los conocimientos y la tecnología para conseguir que la gran mayoría de la población mundial pueda vivir en unas condiciones muy dignas. Hasta ahora el Producto Interior Bruto ha sido como el faro que nos ilumina, pero con el pequeño detalle de dejar de lado a miles de millones de personas y cargarnos el planeta. Ahora tenemos la oportunidad de dejar a un lado el Producto Interior Bruto como nuestro Jesucristo personal y volver a poner los pies en la tierra y centrarnos en las relaciones más cercanas, en el consumo propio, autogestión y otra serie de cosas muy hippies. Estamos a tiempo de cambiar, queremos cambiar, tenemos voluntad de cambio. ¿Quién sabe? Yo no lo sé, si lo sabes llámame, call me, my friend.